Buenos días a todos los asistentes, madrugadores. Iniciamos a las 9 en punto. Realmente en ese aspecto sí soy muy estricto. Quiero agradecerles a todos. Me presento a las personas que no tengo el gusto de conocer o no nos conocemos. Soy el licenciado Ernesto Méndez Regalado, presidente de Líderes Baja California. Hago una breve descripción. Líderes de Baja California nace hace 8 años. Nace como un esfuerzo uniendo a las diferentes agrupaciones, organismos intermedios de la sociedad, así como empresas a nivel estatal, local, estatal, para poder hacer networking, trabajo, apoyarnos y hacer desarrollo, basado en la ética, en el buen trabajo, en las buenas, eh, en la buena labor, buen trabajo. En otro orden de ideas, continuamos, hemos hecho ya a partir de hace 8 años diferentes exposiciones, diferentes reuniones, y este es nuestro primer ejercicio y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Quisiera pasar, quisiera pasar a leer el currículum de nuestro invitado. Bienvenido, doctor Osvaldo Santín. ¿Me permites? Voy a leer tu presentación. Osvaldo Santín es licenciado en Economía, egresado del ITAM en México y doctor en Economía Política por la London School of Economics del Reino Unido. Cuenta con experiencia financiera, hacendaria y fiscal. Cuenta con más de 20 años en el sector público. Fue director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Jefe de la oficina del secretario de Hacienda y jefe del Servicio de Administración Tributaria en México. En su trayectoria destaca su participación en la transformación digital y administración tributaria en México y el uso de datos de la factura electrónica en los procesos masivos de control. Actualmente es consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo y socio fundador de Inteltax, plataforma de servicios de información especializados en materia fiscal. Es para mí realmente un orgullo y un honor, doctor, tenerte entre nosotros, que nos hagas favor conectarte, distraigas tus actividades y sin más preámbulo, te pido que te presentes y adelante. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días a todos las personas que se conectaron esta mañana. Agradezco la invitación, en particular de Ernesto, una persona a quien le tengo mucho aprecio y que desde hace varios años tenemos una relación personal y cuando estuve al frente del SAT realizamos varias iniciativas en favor de Tijuana y que actualmente pues, es presidente de la Asociación de Líderes de Baja California. También le agradezco a Alfredo Vega, director de Index Mexicali, por organizar este evento, así como a viejos amigos con los que tuve oportunidad de convivir mientras estuve en el SAT, como Juan Manuel Hernández y Araceli Guzmán, que fueron presidentes del Colegio de Contadores en Tijuana, y a todos los líderes empresariales que forman parte e impulsan esta gran iniciativa ciudadana para generar canales de comunicación y cooperación en favor del desarrollo económico y social de Tijuana, Mexicali, Baja California, Ensenada. A Elisa Ibáñez de Coparmex, Antonio Tapia de Canaco, a Sergio Gómez de Canacintra, y en general a todos los organismos que forman parte de esta iniciativa, como los agentes aduanales, la Canadevi, la Canacar. También el licenciado Cavada del Canal 33 de Baja California, que ha sido un activo promotor de esta iniciativa. Felicidades por este tipo de iniciativas que debo de reconocer destacan y distinguen a Tijuana. Tijuana ha enfrentado episodios muy difíciles y gracias a el poder de su sociedad
de su organización, de la sociedad civil, han sabido superar y ser vanguardia en temas de desarrollo, en temas pues no solamente de comercio exterior y de industria, sino también de servicios, de tecnología. Y bueno, en el marco de eso, la intención del día de hoy es platicarles mi experiencia sobre lo que creo que está haciendo el SAT, por qué lo está haciendo y qué creo que va a hacer hacia adelante. Esto con el ánimo de entender y mejorar la relación entre el contribuyente y la autoridad en un entorno de grandes retos y sobre todo de un gran dinamismo en el ámbito tecnológico. Esto de lo que vamos a hablar está muy influido por las nuevas capacidades tecnológicas que están disponibles no solamente para la autoridad, pero pues para todos nosotros y de manera muy tangible el tema de la inteligencia artificial. Me voy a permitir compartir una presentación para ir guiando el diálogo, ir guiando la presentación. La idea es que dure 20-25 minutos y después de esto abramos la sesión a preguntas y respuestas para tener un diálogo más fluido sobre preocupaciones de ustedes y mi entendimiento o interpretación de lo que está sucediendo. Perfecto, doctor. ¿Ya se ve la presentación? Perfectamente. Todavía Oh. no como presentación, pero sí se ve. Ya está en modo presentación. ¿Se ve la pantalla completa? Nope, aún no. A ver, entonces permíteme. ¿Qué pasa? Ya se la mandó. Ahorita se lo vuelvo a enviar el link. ¿Se ve en modo presentación? Pues ya se ve más o menos, sí, bien. Ya ahorita ya se ve bien, ya se ve bien. Ya se Ya ve puede toda la avanzar. pantalla. Ok. Ya. Bueno, para enmarcar esta plática, me voy a ir un poquito para atrás y ubicar el papel y el rol del SAT. Da la impresión que por todos los ajustes y todas las modificaciones, la relación entre la autoridad y el contribuyente o ciudadano se está volviendo adversarial, lo cual es una situación muy desafortunada y que creo que no es el caso. Debemos entender que el SAT como autoridad o administrador tributario de nuestro país juega un rol fundamental para el desarrollo económico de nuestro país y que su función es fundamental que se realice de la mejor manera para que todos los ciudadanos tengamos las facilidades o las condiciones para cumplir con una obligación constitucional. De ahí que el SAT tenga un mandato dual y está en la Constitución y eso enmarca todas sus funciones o todas sus iniciativas o todo lo que hace en relación con nosotros. Uno es un rol de servicio, es decir, tiene que generar todas las condiciones para que el cumplimiento del pago de los impuestos se realice de una manera eficiente, fácil, transparente y equitativa. Es decir, que todos cumplan con su obligación de acuerdo a sus capacidades. Y la segunda función es una función mucho más de autoridad, de ejercicio de facultades para controlar y asegurar que todos cumplimos con esta obligación. Entonces, a veces reconciliar estas dos funciones no es sencillo, porque cuando se carga mucho a hacia la simplificación y la facilitación, existen agentes dentro de la economía que buscan obtener un beneficio indebido, una ventaja ilegítima
que va en detrimento de un entorno competitivo parejo. Y eso es algo que tiene que sancionar o cuidar el SAT. Muchas veces por cuidar que nadie omita o incumpla con sus obligaciones, hace que las medidas sean muy restrictivas o que incrementen el costo de cumplir con esta obligación. Entonces, en ese entorno, el SAT tiene que estar equilibrando, que al mismo tiempo que facilita el pago de los impuestos, se asegura de que todos cumplan de manera correcta con su obligación. Y la tecnología se ha vuelto un elemento fundamental para conciliar estas dos funciones. Y ahorita vamos a entrar a mayor detalle sobre eso. Otro elemento que es importante considerar es, para poner en contexto esta conversación y esta situación, es cuántos impuestos se pagan en México. Y la medida más amplia o más sencilla es la recaudación total en los tres niveles de gobierno, incluyendo las aportaciones de seguridad social, representan o representaron en el 2025 aproximadamente el 18% del PIB. Esto es mucho mejor de lo que había hace 10 años, donde esa cifra representaba apenas el 13%. Pero si lo comparamos con el resto de Latinoamérica, vemos que esa proporción sigue siendo baja. En América Latina, la cifra equivalente es el 21%. Y el promedio en la OCDE es el 33%. Entonces, en general, a conclusión, como una primera conclusión es, en México se pagan menos impuestos de los que se pagan en otros países. Las razones pueden ser muchas y ahí hay varias explicaciones. Mucha gente tiende a pensar que es el tema de la economía informal y sin duda ese es un elemento importante, pero la economía informal está presente en toda Latinoamérica y por eso debemos de ver qué otras fugas o qué otras fuentes de evasión existen para efectos de poder controlar o poder mejorar esta cifra en beneficio del equilibrio macroeconómico, pero también para entender qué es lo que está tratando de hacer la autoridad cuando despliega nuevas herramientas o nuevas modificaciones a la ley, que de alguna manera su objetivo es eliminar estas fugas, pero que luego nos generan obligaciones e incertidumbre del otro lado para los que tratamos de cumplir adecuadamente. Habiendo dicho esto como preámbulo, lo que quiero decirles es que es difícil, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y a nosotros ya nos tocó estar de un lado de la ecuación y ahora que estamos del otro lado, tratamos de entender e interpretar qué es lo que está haciendo la autoridad y de esa manera proveer nuestro entendimiento, compartir nuestro entendimiento con nuestros clientes y proveerles de servicios que hagan que esta relación sea más orgánica, más natural y genere menos tensiones o menos estrés. Eh, para hablar de lo que ha pasado, la verdad es que estamos hablando de una transformación muy profunda. El SAT, como todas las administraciones tributarias, son organizaciones que funcionan a través de los datos y la información. A lo que se dedica una administración tributaria es a obtener información de los contribuyentes, determinar si esta información, con esta información determinar el monto a pagar de los impuestos y después revisar que el cálculo se haya hecho de manera correcta. Hace no mucho tiempo, hace 20 años, estos procesos se hacían de manera manual. El papel, la mayor parte de los datos fluían a través del papel y esto hacía muy ineficiente la extracción, el procesamiento, el análisis
de la información. Sin embargo, la evolución o el progreso tecnológico a las entidades que más herramientas les ha dado, pues obviamente a las entidades que utilizan datos para su funcionamiento, como es el sistema financiero, el sistema de salud y obviamente el sistema tributario. Entonces, en este proceso de 20 años, el SAT dejó de ser un ente relativamente pasivo que recibía datos, a través de modelos de riesgo trataba de inducir comportamientos, con auditorías o golpes ejemplares generaba percepción de riesgo y así era como la población cumplía con sus obligaciones. Actualmente, y la tendencia, y es una tendencia mundial, es que se espera o se trabaja para que los sistemas de información de las empresas se conecten sin fricciones, se conecten de manera natural con el SAT para que la determinación sea prácticamente automática. Eso no sucede completamente al día de hoy, pero el camino claramente hacia allá apunta y los avances son muy, muy evidentes. Eh, ¿Cómo se dio este desarrollo? Pues bueno, como lo comentaba, en los últimos 20 años ha habido tres desarrollos fundamentales que habilitaron o permitieron que esto sucediera. En primer lugar, fue la identidad electrónica. Al día de hoy, con la e-firma, tiene validez digital, está asociado a datos biométricos de las personas y con esto es posible llevar a cabo actos que nos vinculan jurídicamente. Entonces, esto permitió que el mundo digital tuviera validez jurídica y que a partir de ahí se pudieran ir construyendo las demás piezas o los demás pilares de este sistema. El segundo, y quizá uno de los más importantes, fue cómo se fue eliminando, bueno, no eliminando, transicionando de la factura en papel a la factura electrónica. El primer país que lo hizo fue en el 2005 Chile. Nosotros en ese momento fueron las empresas transnacionales, ni siquiera fue una iniciativa del SAT quienes solicitaron a la autoridad que reconociera la emisión de las facturas en medios digitales. En aquel entonces era más bien una facilidad que se les daba a las grandes empresas que transaccionaban mucho y el SAT nada más habilitó esa función. Sin embargo, no es hasta la reforma del 2013 y durante este tiempo hubo avances y se fue habilitando cada vez más funciones. Pero la reforma del 2013 eliminó completamente la existencia del papel para las facturas y volvió obligatorio para todos el reflejar en las facturas, el reflejar todas las transacciones a través del CFDI. Y el CFDI se ha vuelto el nuevo paradigma de la relación autoridad-contribuyente, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, y es el eje, como vamos a ver más adelante, de todo este ecosistema o de todo este entorno de relación entre la autoridad y el contribuyente. Ya una vez teniendo el CFDI establecido, ha sido un proceso evolutivo donde cada vez se profundiza más el uso del CFDI con nuevos complementos, con nuevas piezas de información que se tienen que generar en tiempo real, en línea, y que le permiten a la autoridad tener información muy granular sobre todo lo que está sucediendo en el entorno de las empresas y de las personas. El CFDI de nómina, el complemento de pago, el de traslado, todas estas incorporaciones o innovaciones han hecho que el SAT reciba cada vez más información.
Actualmente se reciben más de 400 documentos electrónicos por segundo. En la base de datos del SAT debe haber más de 100.000 millones de documentos electrónicos. Entonces, el reto ya no es tener la información. La información y los datos se tienen. Lo que ha venido sucediendo del 2014 para acá es cómo se aprovechan, cómo se utilizan esos datos con estos dos objetivos que ya les comenté. Uno, hacer que el contribuyente pueda pagar sus impuestos de manera más sencilla y dos, asegurar que haya menos espacios de evasión teniendo información completa. Entonces, con esto, les diría que ha habido avances y que ha habido situaciones que han ido incrementando el costo del cumplimiento. Y ahorita entramos a esa parte. Por el lado de la simplificación, pues quizá el más evidente sea la declaración anual de renta para las personas, para los asalariados. Ese proceso, pues, al día de hoy prácticamente es automático. El patrón timbra sus nóminas, el empleado recibe facturas de deducciones personales y en abril de cada año el SAT presenta el cálculo. Si los cálculos cuadran bien, casi el 90% de las declaraciones, si están debajo de cierto umbral, con saldos a favor, se les regresa a los trabajadores. Entonces, a nivel de volumen, sí es un cambio sustancial respecto de la gestión de los impuestos para las personas que son empleados. Entonces, eso por un lado. Del otro lado, tenemos el tema, y que vamos a ir desagregando más adelante, el tema de qué cosas ha ido tratando de controlar el SAT. El primer, bueno, y ahorita hablamos de los riesgos también. El primer problema que se enfrentó el SAT fue a la simulación de operaciones. En el momento, antes en el papel había compra y venta de facturas, pero dado que eran en papel, su escala era difícilmente, tenía un límite su escala. Con el tema de la factura electrónica, se volvió prácticamente infinita la capacidad de generar facturas falsas y el primer reto, el primer problema que se enfrentó en este sistema fue el uso de la creación de empresas fantasmas y de la compra-venta de facturas. Entonces, el primer ejercicio masivo que hizo el SAT fue modificar la ley. Se publicó el artículo 69b, donde las empresas que no tuvieran materialidad serían publicadas y todos los CFDIs que emitieron dejaban de tener efectos o serían cuestionados para aquellos que los hubieran utilizado para deducir. Imagínense que nosotros bueno, que el SAT identificó todos los CEFOS, pues con un simple algoritmo de encontrar quiénes recibieron esas facturas, pudo inmediatamente determinar quiénes estaban utilizando ese mecanismo. Entonces, ese fue el primer ejercicio de explotación masiva del CFDI. De ahí, el siguiente vino por el lado de las declaraciones provisionales de las empresas, del régimen general y de las personas físicas con actividad empresarial. Y dentro de la factura, tomó el subtotal, lo sumó todos y dijo, cuando menos, estos ingresos nominales me tienes que estar declarando cada mes y con el coeficiente de utilidad me tienes que estar pagando tanto de impuestos. Y eso pues, fue el primer ejercicio de cartas invitación y eso lo sufrimos todos en el 19, 20, 21. A partir del 21 explotan un nuevo campo y se viene con el tema del IVA. Y entonces toma todo el campo de IVA y puede determinar el IVA acreditable, el IVA trasladado, lo sube a la declaración y le dice, a ver, a partir de tus CFDIs, estos son los IVAs, el IVA que te corresponde. Y hasta ahí es la parte donde ha ido avanzando y ahorita profundizamos. Pero al día de hoy
ya empieza a explorar el tema de razonabilidad de negocio y materialidad. La razonabilidad de negocio tiene los campos o tiene las claves de lo que se vende y tiene el perfil o la actividad económica del contribuyente. Va a poder hacer esos cruces. ¿Esto cómo se refleja en el portal? Todos seguramente lo han, bueno, los que son muy jóvenes no, pero la información, como ya lo mencionó, originalmente se capturaba, después el SAT la precargaba y el contribuyente la validaba, y al día de hoy el SAT la carga y ya no permite que se modifique en el portal. Se tiene que ir al dato raíz que está en el CFDI, en el XML, y entonces en el reproceso vuelve a reflejar un cálculo diferente. Si se dan cuenta, pues ya el SAT y el portal del SAT funciona como un RP de una empresa, que tienes que modificar la póliza para que ésta se refleje en los resultados de la declaración. Esto obviamente es producto de grandes inversiones, de un proceso evolutivo y que nos coloca en una nueva realidad en nuestra relación con el SAT. Eh, ¿Cómo funciona la fiscalización? Pues un poco como se los he venido comentando, el SAT obtiene los datos del CFDI, aplica algoritmos para la determinación de algún dato clave, como ingresos nominales, como IVA acreditable, como IVA trasladado, en algunos casos deducciones. Y si encuentra un comportamiento atípico o fuera de los parámetros, pues segmenta al contribuyente en un padrón de riesgo y inmediatamente en el portal hace el bloqueo de las operaciones si no cumplen con los requisitos establecidos en la miscelánea y en la ley, ¿no? Como por ejemplo, si el pago se hizo en efectivo, si el uso no corresponde al giro. O sea, sí hay reglas que está utilizando el SAT para efectos de llenar las declaraciones, los campos de las declaraciones, o para girar las cartas invitación. Esto a lo que se traduce pues, es que el SAT es una mega calculadora, o el portal es una calculadora automática que lleva a cabo procesos para millones de contribuyentes de manera periódica, y que lo que hace es, de nuevo, obtener datos que generamos nosotros como contribuyentes al momento de llenar el CFDI, y con eso elimina la posibilidad de errores manuales o errores deliberados, donde tú llenes o quisieras llenar en el campo de la declaración que tus ingresos son 100 cuando emitiste facturas por ingresos de 120. Entonces, eso choca contra la calculadora, determina discrepancias, y ya sea que no te deje modificar la declaración, o en una visión, en un ejercicio por retrovisor, te cuestiona ejercicios pasados. ¿Qué otra cosa está haciendo el SAT? El control del flujo de efectivo. En otras administraciones tributarias el flujo de efectivo no es tan crítico, y por lo tanto en otros países no existe el complemento de recepción de pago, porque el IVA se paga bajo el esquema de devengado. Es decir, en el momento que emites el CFDI de ingresos o recibes uno, se actualiza la obligación de entero y de pago del IVA. En el caso de México es diferente. La obligación se actualiza hasta que hay flujo, y el complemento de pago le da la información al SAT respecto de en qué momento se llevó a cabo ese flujo,
de acuerdo a la información que tú le diste, no de acuerdo a la información, no de acuerdo necesariamente a la realidad. Si tú dijiste que fue una factura PUE, aunque no haya habido todavía el movimiento de efectivo o no haya habido la transferencia, el SAT, en la información que tiene y que da por buena, es que ya pagaste o ya te pagaron esa factura, con independencia de bancos. Entonces, desde ahí debemos de tener en cuenta que ya la regla para el SAT, aunque no para efectos de la miscelánea, sino para efectos de sus procesos, es el complemento de pago o el tipo de CFDI. Entonces, a partir de esto, determina tu obligación de IVA y contra eso te presenta de nuevo su propuesta y tú si quieres ajustarla, te tienes que ir hasta la generación del CFDI o en algunos supuestos modificarlo en la declaración. ¿Qué es relativamente nuevo en el SAT? La inteligencia de negocios. Este es un proyecto piloto que está desarrollando, todavía no despliega observaciones o actos de control concretos, pero ya lo está explorando y tiene que ver con lo que está registrado como actividad económica del contribuyente con el concepto que se refleja en el CFDI y por lo tanto va a empezar a determinar si lo que se está facturando tiene razón de negocio, dada la actividad económica que tiene registrada la persona. Entonces, esto con las nuevas herramientas y con la nueva con la potencia que se tiene de la inteligencia artificial, es algo que se va a poder hacer de manera masiva y que va a obligarnos a ser muy cuidadosos con el campo que utilizamos en la clave de concepto dentro del CFDI. Y esto será relevante en el tema de devoluciones, en el tema de auditorías o deducciones, donde ese tipo de cosas se van a poder empezar a cuestionar o analizar. Algo que ya hace y que hace de manera permanente es la bancarización. Si el CFDI incluye como forma de pago 0,1, que el pago fue en efectivo, y rebasa el umbral de los 2,000, pues para el SAT es muy sencillo tomar todos esos CFDIs y rechazarlos o no considerarlos, ya sea para efectos del acreditamiento de IVA o para efectos de las deducciones en algunos regímenes como el de reciclo, donde se revisan las deducciones. Al final esto se traduce en que el portal es el reflejo de esta gran calculadora que lo que obtiene, que lo que hace es simplemente traducir o procesar toda la información de las facturas en propuestas o campos prellenados de la declaración. En el mundo ideal, la declaración debería estar completamente llena y cada vez se van llenando más campos, cada vez con mayor precisión y cada vez bloqueando más los campos libres. Entonces, lo que debemos de anticipar es que esto seguirá avanzando y que por lo tanto debemos de poner cada vez más atención en la información que proporcionamos al SAT a través de los FDIs. ¿Qué vemos para el 2016, el 2026 como riesgos a partir del plan maestro que publicó el SAT? Pues no le quita énfasis o no le quita importancia al tema de la compra-venta de facturas o simulación de operaciones. Esta práctica ha evolucionado. Antes era muy burda y una persona tenía una empresa sin materialidad, sin empleados, sin activos y generaba altos volúmenes de ventas.
Entonces, eso ya no sucede. Ahora lo que ve el SAT es que hay empresas contaminadas, que es una mezcla entre operaciones reales y operaciones simuladas dentro de la misma empresa. Entonces, lo que está haciendo es cargarle eh, incrementarle el costo de verificación al, al cliente. Y por lo tanto el cliente es ahora el que tiene que acreditar o asegurarse que recibe el bien o servicio, que hay bitácoras, que hay fotos, que hay forma de acreditarlo, porque aunque el proveedor no esté listado en el 69B, el SAT puede llegar y en una revisión expedita o relámpago, fundamentada en la modificación del 47, te puede pedir que le acredites la materialidad. Y si tú no se la acreditas, entonces se baja contra tu proveedor, a él sí lo descalifica y con eso a todos los que tuvieron operaciones reales o simuladas de ese proveedor, se les quita la deducibilidad. Entonces, de ahí hace que el cliente ahora tenga que estar preparado para responder ante el SAT del servicio o el bien que adquirió para podérselo acreditar y que no el SAT se baje con el proveedor y dispare en contra de toda la red que esté contaminada por ese proveedor. Entonces, ese es uno. Y la otra también, con socios y accionistas, le está poniendo la lupa. Está tratando de profundizar cosas que ya se venían haciendo, pero pues ahora con herramientas cada vez más poderosas, pues está cruzando con la WIF, está cruzando con bancos. Entonces, eso existe, ha existido, pero cada vez lo hace de manera más frecuente y con acciones más concretas. ¿Cuál es la herramienta, el arma o el instrumento de control más fuerte que tiene el SAT al día de hoy? La Perdón, restricción de doctor, sellos. ¿A qué nos me sale aquí referimos una con esto? pregunta, te ¿Perdón? interrumpo, como me pediste que te hiciera esta pregunta. Mira, aquí una persona, Jiménez, José Jiménez me dice, doctor, durante su gestión, ¿esto ya veían venir en la inteligencia artificial? ¿Ya lo estaban visualizando o es realmente reciente? Sí. En aquel entonces, en el 2017, casi nadie hablaba de inteligencia artificial. Ya. El concepto como tal, pues ya existía, pero estaba restringido a personas muy especializadas que estaban en ese ámbito. Pero lo que sí veíamos o podíamos anticipar era que la tecnología estaba avanzando muy rápido, que cada vez teníamos más datos y que existía todavía un gran potencial para utilizarlos y aprovecharlos. Y en aquel entonces lo que nos imaginábamos era que iba a suceder esto, que iba a haber, no le llamábamos inteligencia artificial, sino que iba a haber la tecnología para poder hacer estos cruces masivos y poder llegar a lo que estamos llegando, que esto se materializara. Y esto mismo que vimos nosotros en aquel entonces, es lo que estamos viendo en otros países, sobre todo de Latinoamérica, y es lo que nos motivó de alguna manera a desarrollar la plataforma IntelliTax, que es replicar de alguna manera los procesos o los algoritmos del SAT para, con un enfoque preventivo, estar atendiendo y aprovechando a sí, y aprovechando esta información en favor de nuestros clientes, que puedan espejear o que puedan entender de qué les está hablando el SAT cuando les bloquea los sellos, cuando les rechaza deducciones, cuando les manda cartas de invitación. Entonces, al día de hoy, como lo comentaba, el SAT, cuando encuentra alguna discrepancia, alguna diferencia o algún incumplimiento, ya no va a perseguir al contribuyente, ya el cambio de domicilios que antes era muy frecuente y que consumía muchos recursos, ya no es necesario o ya no sirve de nada, porque con el buzón tributario, el SAT lo único que hace es inhabilitar tu sello, no permitirte facturar
y con eso pues, congela la operación de la empresa. Obliga a que la empresa pues, tenga que regresar al SAT, solicitar una cita y explicar o cumplir o corregir lo que el SAT le está observando. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros creemos que deben de ir considerando las empresas, pues es tener procesos automatizados basados en herramientas de inteligencia artificial o de minería de datos que les permita ir teniendo un monitoreo permanente respecto del cumplimiento tributario, ¿no? Que todo el tiempo estén descargando sus FDIs, cruzándolos, aplicándoles algoritmos y generándoles alertas de proveeduría inconsistente, de ingresos, de IVA, de bancos. Entonces, ese es un nuevo, una nueva herramienta o un nuevo componente que las empresas, sobre todo con niveles de transaccionalidad altos, deben de considerar. El otro son gestores de materialidad, es decir, tener bien organizados todas sus operaciones de tal forma que si el SAT llega a cuestionarles una operación, pues tengan ahí integradas sus facturas, todos los contratos, la evidencia material, la evidencia documental y que de manera muy sencilla acrediten que la operación se llevó a cabo. Otro componente también muy importante son las conciliaciones. No podemos ignorar que la lógica y los procesos de información son diferentes dentro de la empresa que dentro del SAT. Y la empresa, su eje de información es el ERP, es la información financiera, la información de la operación, que se traduce en información fiscal. Pero muchas veces en ese proceso se generan errores o simplemente el criterio, la política es otra, que genera discrepancias con el proceso o el algoritmo del SAT que está basado exclusivamente en el XML. Entonces, la idea es que de manera permanente, cada mes, cada periodo, estén asegurándose que lo que hay en su contabilidad esté cuadrado con lo que hay en el SAT y que al momento de hacer su declaración, las dos fuentes están conciliadas y se reflejan adecuadamente en las cifras que se declaran. Y finalmente, la verdad es que ya cada vez es más frecuente encontrar los bots de respuesta. Entonces, pues, tener mecanismos de consulta que te puedan atender cualquier duda, cualquier inquietud, que pues, cada vez es más sencillo con la riqueza de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha podido articular y sistematizar toda la información de las misceláneas, de las leyes, de las páginas de los contadores. Y entonces las respuestas de los bots tienden a ser bastante precisas, con sus salvedades, es decir, no sustituyen al contador, no sustituyen al abogado, como no sustituyen al médico. Te dan una muy buena idea, muy rápida, muy ágil de por dónde van las cosas, pero la parte fina que implica responsabilidad, que implica riesgo, esa sí tiene que estar a cargo de un responsable dentro de la empresa o de un tercero profesional. Eso sucede entonces. Y Doctor, ya, me manda aquí Esteban Echeverri, Miña Peñasquito en Zacatecas, me dice, doctor, ¿y en este aspecto su firma o su consultoría aplica en varias empresas? sí, de hecho, en lo que nos hemos concentrado nosotros son en empresas cuya operación es compleja, ya sea porque tienen muchos RFCs o son muy transaccionales, y entonces amarrar estos dos mundos del ERP con el mundo del SAT les está consumiendo mucho tiempo y mucho personal. Entonces, lo que nosotros hacemos es entrar en una parte de automatización donde les generamos conciliaciones y acercamos estos dos mundos.
para grupos empresariales que tienen muchas empresas o que su operación es muy específica o que tienen muchas operaciones y que hacer esto de manera manual los distrae del negocio o de las decisiones estratégicas. Ok. Y a nivel de conclusión, y ahorita entramos a todas las preguntas que existan, es la relación con el SAT está tendiendo a ser más transparente por la tecnología, pero también más agresiva por todas estas medidas que hay en materia legal. Esta reforma al Poder Judicial, esta reforma a la ley de amparo, donde la suspensión, donde se elimina la suspensión provisional y que eso puede generar consecuencias muy graves a la operación y a la salud del negocio, pues hace que se deba de estar poniéndole más atención a la prevención. Entonces, estando consciente de que la fiscalización se lleva a cabo en tiempo real a partir del CFDI, es posible estar preparados para evitar disrupciones o problemas serios o más profundos con el SAT. Recordando que al día de hoy, el CFDI para el SAT es la única fuente de verdad. Y ahí concluyo con esta plática y pues bueno, estamos a sus órdenes para cualquier duda que exista y más adelante a través del directorio podremos hacerles llegar mayor detalle respecto de lo que estamos haciendo nosotros como Intelitax al día de hoy. Aquí nos pone el doctor Juan Manuel Andrito, dice, la relación con el SAT es de esclavitud de los ciudadanos contribuyentes, porque el bot no respeta los hechos hipotéticos de la ley, creen que todo gira alrededor del CFDI en su emisión. Sí. Efectivamente, ese es el mundo de la tecnología. No es tanto, bueno, el SAT efectivamente cada vez le ha impuesto más responsabilidades al ciudadano para compartir esta responsabilidad de asegurar que todos cumplan adecuadamente con la obligación de pagar impuestos. No es una obligación agradable, no es una obligación sencilla, pero sí implica cierta corresponsabilidad en el sentido de cómo establecemos nuestras relaciones comerciales. Obviamente, cuando uno hace un negocio, pues, se preocupa de que el cliente que tienes, pues no sea alguien que esté involucrado en el crimen organizado. Y cuando es tu proveedor, pues también procuras que sea un proveedor cumplido, que sea oportuno, que te entregue las cosas con la calidad y con las condiciones que tú requieres para que tú a su vez pues, puedas hacer entregar bienes y servicios con la calidad que tú ofreces a tus clientes. Entonces, la respuesta corta es sí. La respuesta complicada es que hay cierto elemento de corresponsabilidad en el tema tributario en todas las sociedades. En los países desarrollados, pues, hay una cultura cívica muy sólida que hace que todos se cuiden de cierta manera de tener conductas adecuadas. Pero sí creo que ha incrementado los costos en alguna medida de cumplimiento fiscal, la tecnología, cuando se pensaba o se esperaba que los disminuyera. Muy bien. Dice aquí, hay herramientas de cómo cumplir las obligaciones fiscales usando la tecnología, alertas, novedades, cambios. Sí, creo que hacia allá está apuntando la industria. De alguna manera, pues, es donde nosotros creemos que hay una oportunidad para hacer que esta vigilancia de la que se mencionaba hace un momento sea menos costosa y que evitemos situaciones de mayor riesgo
y que puedan afectar el curso ordinario de nuestro negocio. Me escribe aquí Inox de Querétaro. Doctor, en su opinión, ¿cree usted que esto viene a beneficiar la fiscalización, la tributación, o es simplemente para tenerlos más controlados? ¿No? Creo honestamente que la motivación fundamental es incrementar los recursos públicos. Como ya lo comentaba al inicio, el pago de los impuestos en México es inferior incluso al promedio de Latinoamérica, donde hay fenómenos muy parecidos como al de la informalidad que hay en México. Entonces, sí, genuinamente se están tratando de cerrar las brechas o los agujeros donde no se están pagando bien los impuestos y que ha sido importante. De hecho, el pago de impuestos ha ido incrementándose en nuestro país a pesar de que la economía no está creciendo, lo cual quiere decir que la brecha de incumplimiento se está disminuyendo, aunque sí, efectivamente, y eso es innegable, pues, la información que estamos dando pues, es información muy poderosa y que Mm, se encuentra bajo control del Estado. Ahí son importantes los contrapesos y asegurar que esa información es utilizada para los fines que es generada. Hubo un mm, tema que no hablé y que quizá más adelante valga la pena abordar, lo que es el de ciberseguridad. La noticia al día de hoy es que hubo una fuga de información. Claramente, en la medida en que avanza la digitalización del SAT, pues se amplía el espectro de riesgo o de vulnerabilidad y por eso pues, se tienen que hacer inversiones importantes, se tienen que estar llevando a cabo las medidas necesarias para asegurar que nuestra información no cae en manos, mm. Malas en manos. manos incorrectas, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se tiene que estar monitoreando y cuidando mucho. Doctor. Carlos Núñez en Facebook Live me pregunta, ¿pudiera usted dar más detalles de la auditoría preventiva con IA? Sí, auditoría preventiva, utilizando las herramientas de AI, es que facilita el cruce de la información, hacer el matching. ¿Qué quiere decir esto? Que la IA o herramientas de IA puede comerse un estado de cuenta bancario, un reporte que genera el ERP y la descarga de CFDIs del SAT. Y con esas tres fuentes, hacer el cruce y determinar si un movimiento está adecuadamente reflejado, ya sea en la declaración o en la contabilidad de la empresa. Y de esta manera ir estableciendo hallazgos o discrepancias que pueden ser corregidas en tiempo real sin tener que esperar a que el SAT intervenga, las observe, las encuentre y solicite su corrección. Entonces, básicamente la IA lo que permite es que fuentes muy diferentes que no se construyeron de manera estructurada puedan ser unidas, machadas y con algoritmos generar hallazgos que impliquen riesgos o que requieran acciones correctivas. Eso es en grandes términos, digo, claramente podemos entrar a más detalles si se trata de devolución de IVA, si se trata de impuestos sobre la renta en las provisionales, en la anual, deducciones para reciclos. Las reglas son diferentes, dependiendo de cada régimen, la obligación es diferente y por lo tanto la IA permite que esas programaciones sean relativamente más ágiles de realizar, lo que antes podía llevar años, ¿no? Ya, aunque sí se podía Ante hacer. CNC nada, me dice doctor, para poderlo consultar o a su despacho, ¿dónde podemos hacer contacto? Si me permiten, Ernesto, y nos compartes la lista de asistentes con sus
con sus correos. Nosotros les hacemos llegar una presentación donde muestran quiénes formamos parte del equipo y en general cuáles son el catálogo de servicios que ya tenemos implementados, pero también algo que hacemos es servicios o automatizaciones a la medida. Algunos clientes nos han pedido apoyo para determinar la fluctuación cambiaria. Eso no se encuentra en el CFDI, pero sí implica el procesamiento de distintas fuentes de información. Entonces, lo que hacemos a partir de la experiencia del equipo, que es de auditores, programadores, gente que ha estado en el área de planeación del SAT, contadores, nos permiten ir diseñando automatizaciones que requiera una empresa en particular. Entonces, eso también hacemos. Ajá. Aquí está otra pregunta de José Alfonso. Dice, Industrias AS de Guadalajara. Doctor, lo admiro mucho. Muchas gracias por la explicación. Sí me gustaría tener la presentación y que me gustaría saber más sobre la auditoría preventiva. Sí. Eso se los explicamos de alguna manera en la presentación. Es esto básicamente, el consumo de fuentes diversas de datos que se generan por los sistemas existentes dentro de la empresa y aplicarles reglas de auditoría fiscal para de manera automatizada poder estar monitoreando el cumplimiento. Eso, como lo comentaba, lo explicamos un poco más en la presentación y si fuera necesario podemos tener una charla uno a uno y para tener un mejor entendimiento de las necesidades de su empresa y nosotros explicarle con mayor detalle nuestras capacidades, sí, nuestras capacidades empresariales. Muy bien. Chicos, pues les abro también la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien más tiene algunas otras preguntas y respuestas? Vamos a ver. Legalmente el SAT, este es Mario Díaz de Baja Trail, dice, legalmente el SAT se basará solamente en la fiscalización mediante IA o tendrá apertura para demostrar documentalmente cualquier problema al respecto. Al día de hoy, bueno, sin duda tiene la apertura para valorar otro tipo de información. Ya sea que lo haga en las visitas o en las videoconferencias de vigilancias profundas o en las auditorías presenciales. Eso sigue existiendo. De hecho, el día de hoy todavía tiene en su plan maestro programadas 16,000 visitas domiciliarias, donde el proceso es tradicional, pero 16,000 comparado con 2,5 millones de empresas y 85 millones de personas físicas, pues prácticamente no es nada. Entonces, como lo mencionaba, esto es un proceso continuo donde el SAT sigue avanzando y cada vez más utiliza herramientas tecnológicas para procesar y valorar la información. Dada la capacidad de los grandes modelos de lenguaje, yo no dudo que en poco tiempo los contratos o la información distinta a la contabilidad o a los FDIs se las entregues vía buzón tributario y ya lo pueda procesar, emitir un primer dictamen, pero como lo comentaba antes, la última milla ni el médico, ni el contador, ni el abogado pueden ser sustituidos al 100%. Siempre tendrá que haber una persona que se haga responsable de el acto de autoridad, el determinar un crédito, el establecer una obligación, el suspender el sello, tiene que ser una decisión de una persona. Entonces, la respuesta corta es, creo que hacia allá apunta que puede llegar al 90 y tantos % del proceso con IA, pero el último tramo tiene que llegar, estar a cargo de una persona. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario.
Quiero comentarles que tuvimos una asistencia de 300 personas en Facebook Live y tuvimos hasta un pico de 50 personas participantes en vivo, doctor. Mm. Esto se fue a nivel nacional. Realmente es muy relevante, muy importante la información que nos traes ahorita con el tema de la IA. Yo también tengo muchísimas dudas. Ya estuve tomando unas pláticas con el Tecnológico Monterrey y yo decía si iba a sustituir la IA al contador, al creativo, al escritor. Y me decía esa persona, fue un chico que venía de Dinamarca, nos decía, mira, la IA te puede hacer una app, una aplicación en 5 minutos, pero le falta esa esencia, el por qué para y el alma hacia dónde va, ¿no? Es correcto. Yo creo que la IA nunca va a sustituir al ser humano al 100%, pero sí la competencia entre los seres humanos que utilicen la IA les va a dar una ventaja competitiva relevante. Entonces, no tiene que ser uno experto en IA, pero sí tiene que saber uno tiene que saber lo que está sucediendo y las herramientas que están disponibles para utilizarlos en el campo profesional de cada uno. Muy bien. Pues chicos, si no tienen alguna otra pregunta, algún cuestionamiento, quiero agradecerte, doctor. Quiero agradecerte, siempre tan amable cuando estabas en el ejercicio de servidor público allá en el SAT, en el Distrito Federal, siempre tuviste atención con tu servidor. Muchísimas gracias por pertenecer a Líderes Baja California. Quiero invitarlos a todos, estamos ya abriendo Líderes Mexicali, sigue creciendo nuestro esfuerzo networking y este tipo de ejercicios son los que ayudan y los que vamos a seguir haciendo. Próximamente espero tenerte aquí físico, doctor, y no sé si quieras mandar un último saludo, una despedida. No, bueno, agradecerles la oportunidad, su tiempo, reiterarme a sus órdenes y felicitar a todo el equipo de líderes de Baja California y reconocerles el gran esfuerzo que hacen para mantener a Tijuana, bueno, a toda la región de Baja California, porque estamos en Mexicali, en Ensenada, como una zona próspera y de desarrollo de nuestro país. Un gran reconocimiento por todo lo que hacen y lo que han logrado. Y ojalá pronto nos podamos ver. Un gusto. Muy Hasta luego. contento, realmente salimos a nivel nacional, doctor, salimos a nivel nacional, no me lo esperaba tanto, pero cómo no, pues, y teniendo este gran personaje. No, muy bien. Pues hay que ahora constituir líderes de México. También, va para allá. Un Bueno, abrazo nuevamente, doctor. Un abrazo, me despido. Cerramos la transmisión. Muchísimas gracias a todos y que los órdenes les harán llegar la presentación vía correo y quien me la solicite se las haré llegar. Fuerte abrazo.